Es la hora del miedo. Llama y cuéntanos tus crónicas del más allá. Continuamos con más historias, con más crónicas del más allá. Con estos encuentros con fantasmas, con almas que siguen vagando. Pero imagínate encontrarte, tal vez, con una persona que vivió hace muchos años. Encontrarte con una persona que tal vez vivió en alguna época representativa, por así decirlo, de México. Esta historia le ocurrió a un joven llamado Jorge Moncada hace ya algunos años, el cual es oriundo de Chihuahua. Y esta historia se llama El día que me encontré con el fantasma de un dorado de Villa. Jorge, oriundo de Chihuahua, se dedicaba a la importación de autos usados que traía del Paso, Texas hasta Chihuahua. El 6 de abril de 1972, antes de entregar una pick-up en las rancherías de Majalca, decidió regresar a Ciudad Juárez para estar con su familia. Por ser un fin de semana, la carretera estaría muy traficada, así que decidió salir hacia Ciudad Juárez ese mismo día. Alrededor de las 5 de la tarde, cuando se puso en marcha, un atardecer rojizo, friolento, con los rayos del sol en su cara y el hermoso paisaje de las dunas de Samalayuca. A lo lejos, pudo observar la silueta de un hombre. Tan pronto se fue acercando al caminante solitario, se percató de su indumentaria, la cual era de un campesino con ropaje de jinete. Aterrado por los desérticos vientos, Jorge pasó de largo, y por el espejo retrovisor del auto se fijó que el individuo se paró e hizo señas con las manos. Sintió algo de remordimiento pensando que quizás sería algún charro que se dirigía a un rancho cercano y que necesitaba un aventón, por lo cual se detuvo, dio reversa hasta que el individuo le dio alcance, asomándose por la ventana del pasajero. Se le quedó viendo muy fijo. Su cara era de un hombre maduro que mostraba las señas de una vida de campo muy dura. Bigote entrecano con barba crecida, paliacate en el cuello, un sombrero de paja amarilloso por los años de haber sido usado, ojos de cansancio, con muestras de no haberse bañado en días. Cargaba unas alforjas de cuero muy viejo, vestía chaleco, camisa blanca, pantalón negro, o por lo menos así fue en un tiempo. Aterrado, polviento, con algunas espinas, tal parecía que había cruzado el vasto desierto por días. Jorge le preguntó: ¿hacia dónde se dirige? El caminante solitario le respondió: para Juárez, voy tarde. ¿Para Juárez? Está muy lejos todavía. ¿Y a pie?, respondió Jorge. El caminante solamente respondió: pues sí. Jorge le miró con desconfianza, pero al ver su maltrecho aspecto y no armas a la mano, le dijo: súbase, yo voy para Juárez, lo dejo donde me diga. Sin más palabras que decir, el caminante se subió en la parte trasera del auto. Sintiéndose un tanto incómodo, Jorge le dijo al caminante: véngase para adelante, mejor. El tipo lo miró a través del espejo retrovisor y le dijo: aquí me voy. Vámonos, que se hace tarde.
El olor a sudor y tabaco se impregnó en el auto. Jorge le preguntó que a qué iba Juárez y cuál era su nombre, pero el campesino caminante no respondió. Solamente tenía su mirada hacia el horizonte en las dunas del desierto de Samalayuca. Jorge le ofreció un cigarrillo. ¿Fuma?, le preguntó. Aquel campesino le respondió que sí, tomando el cigarro entre sus ásperos dedos. Jorge escuchó en voz baja: cigarro de señorito. Procedió a encenderlo. Jorge, sintiéndose un poco más confiado, le preguntó: ¿de dónde es usted? El campesino solamente le respondió: de allá de la sierrita. Pero apúrate, que se hace tarde, le dijo en un tono más enérgico. No más palabras se cruzaron en lo que restó del viaje. Casi por llegar a la ciudad, el hombre le dijo a Jorge: ahí entrando a Juárez está bajo la estación del tren. Ahí me bajo. Estaba oscureciendo cuando finalmente Jorge llegó a la estación del tren de Juárez. Se paró en un lado de la calle y vio cómo el hombre maltrecho se bajaba del auto. Sin embargo, observó que al bajarse con una apariencia más limpia, ahora portaba una pistola y 2 dagas al pecho con cintos cruzados. Había cambiado de vestimenta. El hombre se puso el sombrero de paja de charro y con señas de mano le dio las gracias. A Jorge le tomó unos segundos en reaccionar y poner en marcha el auto. ¿Qué había pasado? En segundos. Tenía una sensación extraña. Una vez más observó el espejo retrovisor y se percató, como en una escena de película del pasado casi, como un tren iba llegando a la estación lleno hasta el techo de villistas, como si el tiempo hubiese estado congelado. A través del espejo, vio como el caminante se apresuraba a dar la bienvenida al general Francisco Villa. Jorge se restregó los ojos, sacó la cabeza por la ventana del auto y se percató que en la estación del tren todo estaba en calma. No había señas de ningún campesino, tampoco señas de los villistas, y mucho menos de un tren. Se fijó en el espejo y todo había desaparecido. Aún sacudido por lo que acababa de presenciar, se dirigió a su domicilio como hipnotizado, pensando en los hechos ocurridos, preguntándose si todo lo había soñado. Pero no estaba soñando. Manejando al mismo tiempo, ¿cómo podría haber ocurrido? Sacó su cajetilla de cigarros y los contó. Hizo memoria y contó los cigarros que se había fumado en el transcurso del día, y si le faltaba un cigarro que no se acordaba de haberse fumado. Llegó a su casa y al bajarse volteó hacia el asiento trasero y se percató de un envoltorio de papel periódico amarillento y viejo. Lo agarró y para su sorpresa contenía monedas de oro macizo. Monedas tan reales como sus temblorosas manos. Todo había sido real. No fue un sueño. En el periódico estaba la fecha del 12 de mayo de 1911. El general Villa había tomado Juárez en abril 7 de 1911. Un día anterior a la publicación del periódico, 61 años antes de lo sucedido a Jorge. Esta historia la compartió Jorge Moncada a familiares y amigos. Historia que no todos recuerdan, pero historia que solamente quienes la han escuchado y que pasan por las dunas de Samalayuca la recuerdan. La historia de Jorge, el día que de alguna forma se encontró con el fantasma de un dorado de Villa.
Y regresamos al municipio de Ostotipaquillo. Años antes de que el proyecto de La Yesca se llevara a cabo, muchas historias les ocurrieron a diferentes trabajadores. Algunos que vieron estas almas en pena, algunos otros que aseguran haber visto a brujas, y uno más que asegura haber visto al demonio, el demonio de Ostotipaquillo. Juan es el protagonista de esta historia. Mi padre fue uno de los encargados de la obra de La Yesca, en este municipio de Ostotipaquillo. Él tenía que contratar mano de obra para realizar las actividades del lugar, por lo que se buscaba gente que conociera la zona y que estuviera dispuesta a dejar su hogar por varios días para trabajar a campo traviesa. Parte de las actividades que necesitaban desempeñar era cuidar el polvorín, donde se almacenaba todos los explosivos, la pólvora, por lo que para dicha tarea solamente era necesario cuidar el lugar. Juan era un joven de aproximadamente 23 años, quien a su temprana edad ya tenía un par de hijos y que por necesidad buscaba trabajo. A él se le encomendó la tarea de cuidar el polvorín, a lo que junto a otros de sus compañeros los trasladarían por la carretera entre el monte hasta su punto de destino. Por carreta, ya que no había paso para que algún vehículo pudiera pasar, solamente las carretas que eran jaladas por algunos burros, algunos caballos. Esa madrugada, al subir a la carreta, Juan había notado que sus compañeros de viaje dormían, a lo que él se dispuso a dormir también. Recién había llovido un día anterior, por lo que la niebla no permitía ver con claridad por dónde se dirigían. No más allá de 2 metros de su vista era lo que se podía distinguir. Cuando Juan despertó, observó que estaban muy cerca del borde de lo que parecía ser un barranco, a lo que la oscuridad lo invadió y preguntó a quien empujaba la carreta que tuvieran mucho cuidado, pero nadie le contestó. De hecho, se había percatado de que nunca le había interesado ver a quien manejaba aquella carreta. Aquella persona estaba cubierta por lo que era un saco oscuro, y fue todo lo que Juan había notado. No quería quedarse con la curiosidad, a lo que observó a sus compañeros que ya se encontraban despiertos. Uno de ellos lo miraba fijamente, no le quitaba la mirada de encima, a lo que Juan aprovechó y preguntó sobre en qué parte del monte se encontraban, pero no le contestaron. Cuando el hombre que conducía la carreta le dijo: «Ya casi llegamos. ¿A dónde te tienes que bajar?». Esto desconcertó a Juan, pues hasta donde sabía él y todos trabajarían en el mismo lugar. No pasó mucho tiempo para que aquella carreta se detuviera. El hombre que la manejaba se bajó e indicó a Juan que se tenía que bajar. Aún no le podía ver el rostro. Era como si tuviera un tipo de cubrebocas que le tapaba casi toda la cara. Le pidió que lo siguiera a lo que parecía ser una casita muy común, pequeña, lo cual estaba muy apartada de todo. Era lógico que, pues al tratarse de un polvorín, no debería estar cerca de algún equipo de trabajo, pues alguna chispa podía ocasionar un accidente. Al abrir el almacén, en una esquina se encontraba la dinamita que se utilizaría para detonar los túneles, mientras que del otro lado estaba una pequeña mesita, una silla y a un lado 2 camas con cobijas y algunos ponchos viejos. Por la mañana y tarde tenía que cuidar el lugar. «No abandones el almacén», fue lo que aquel hombre le dijo. «Solamente será por 7 días. Yo regresaré por ti en la noche del 7º día», dijo aquel hombre que nunca mostró su rostro.
Juan le preguntó por la comida. En las noches vendrá tu otro compañero. Él te traerá los víveres que necesitas y más material. Tú déjalo trabajar. Él se va en la madrugada, justo apenas salga el sol. Juan se acercó para darle las gracias dándole la mano, pero aquel hombre no le contestó el saludo. Incluso a Juan le pareció haber visto el rostro de aquella persona, pero lo que había visto quizá había sido producto de su imaginación, pues no le había logrado ver aún los ojos. Así, aquel hombre se retiró sin decir más, subiendo a la carreta con los otros dos hombres que iban aún arriba. Afortunadamente, Juan estaba preparado con algo de comida ese día, a lo que después de desayunar, salió un momento para revisar el lugar. El almacén se encontraba justo al lado de un terreno seco. La tierra era algo resbalosa y arenosa, estaba apartado del lugar. Los árboles se alcanzaban a ver en el barranco por el cual habían pasado. Así pasaron las horas. Él solamente tenía que cuidar el lugar durante 7 días. La paga era muy buena, por lo poco que se tenía que hacer. Ya había anochecido y no se veía nada a los alrededores. Simplemente el sonido de los grillos eran los que acompañaban a Juan. Aún estaba nublado. Tenía prohibido prender alguna fogata, vela o antorcha, ya que alguna chispa podría brincar con el viento y hacer explotar aquel polvorín. Así que solamente con una linterna que llevaba, la encendió y como estaba anocheciendo, era su única compañía, así que se dispuso a dormir. Dentro del almacén se podía sentir más el frío que en el exterior. Recordó que más tarde llegaría su compañero, a lo que sintió un poco más de tranquilidad y confianza. Ya acostado, sin duda el olor a pólvora era bastante fuerte. No lo dejaba dormir, pero a pesar de lo precario de aquel lugar, se dispuso a descansar y se quedó dormido al poco rato. Más tarde, una serie de ruidos en el exterior le avisaban a Juan que alguien se había acercado, alguien que iba llegando. Como no había luz, no pudo distinguir de quién se trataba. Pensó que se trataba de su otro compañero, por lo que decidió seguir dormido. Pudo escuchar cómo alguien abría la puerta y se había quedado quieto. Quizás se había percatado de que Juan estaba ahí dormido. A los pocos segundos, escuchó cómo aquella persona metía costales, los cuales olían mucho más a pólvora. Podía escuchar cómo los arrastraba por la arena para introducirlos y apilarlos en el mismo lugar. No lo podía ver, sin embargo. Su respiración agitada se podía escuchar. Sin darse cuenta, se volvió a quedar dormido. A la mañana siguiente, sin dar muchas vueltas, Juan acomodó los costales que había arrastrado aquel hombre y notó que había 2 platos de comida. Uno de ellos estaba limpio, con pocos restos de comida, mientras que la otra tenía la comida servida y lista para ser degustada, así como una bolsa con pan y jamón. Así pasaron un par de días. Podía escuchar cómo la otra persona abría la puerta y metía los costales, pero algo que le llamaba la atención a Juan es que cada noche que pasaba podía escuchar cómo aquel hombre se acercaba más y más a él mientras dormía. Casi siempre alrededor de las 3 de la mañana ese hombre llegaba, trabajaba, metía los costales y se retiraba. Sin embargo, en la 4ª noche todo cambió. Aquel hombre, después de haber metido los costales, se sentó frente a Juan en la otra cama, con los ojos entrecerrados, y al hacerse el dormido, podía ver a aquel hombre que se le quedaba observando. Se levantó de donde estaba sentado y se acostó justo al lado de Juan. Juan se sentía bastante incómodo. Podía sentir el calor de su espalda. Por lo cerca que estaba aquel, tenía un olor intenso, a pólvora. Le daba mucho miedo sentirlo tan cerca, pues en su nuca podía sentir la respiración de aquel hombre. No sabía lo que estaba pasando. Así que decidió no moverse. Así se quedó y amaneció. Su compañero, justo antes de que saliera el sol, ya se había ido. Esa mañana, al levantarse,
Salió rápidamente a buscar al supuesto compañero y no tenía mucho tiempo de que se había ido. No tenía además que costarle trabajo encontrarlo, pues no había pasado mucho tiempo desde que se había ido y de que había amanecido. Pero por más que buscó y buscó, no encontró a nadie. Juan pensó seriamente que tenía que hacer algo, así que decidió no quedarse dormido y esperar a que llegara la noche, y de nuevo cuenta que su compañero llegara y confrontarlo. Ya tarde, Juan se encontraba ya en su cama acostado, pero despierto. Escuchó los ruidos de alguien acercándose. Abrió la puerta a aquel hombre, y en vez, esta ocasión, de meter los costales, primero se dirigió rápidamente a la otra cama y se sentó frente a Juan. Era como si ya supiera que lo estaba esperando. El sonido de la respiración de aquel hombre era tan fuerte como las de un animal grande. Juan lo vio. Logró ver que aquello que estaba sentado frente a él tenía 2 grandes cuernos y los ojos eran rojos brillantes. Las manos de aquello que ya no parecía ser un hombre eran unas pezuñas. En medio de la noche pudo distinguirlo. Esto le dio mucho miedo a Juan, quien comenzó a rezar, y justo en ese momento aquel monstruo comenzó a reírse y a burlarse enfrente de él. Él seguía rezando, no paraba. Aquella cosa, aquel animal, aquella bestia, simplemente se quedó callada. Mantenía la vista fija en él. No le quitaba la mirada de encima. Juan comenzó con más fuerza a rezar, a viva voz, y esa cosa se comenzó a molestar. Levantó un saco de polvorín como si hubiera sido un saco de pluma de gallinas y lo aventó a la pared. Esa cosa ya se encontraba molesta por la oración. Mientras Juan se ponía a rezar cada vez más fuerte, esa cosa se quejaba. Salían bufidos de su hocico y arrojaba los sacos de polvorín con mucha facilidad por toda la habitación. Por fin se quedó quieto. A lo que con una voz extraña, como si hubiera un eco, le dijo: «De mí no te escaparás». Aquella cosa abrió la puerta fuertemente, lo que provocó que los vidrios de la habitación retumbaran. Salió dejando la puerta abierta, a lo que Juan se levantó rápidamente para cerrarla. Esa noche no dejó de rezar a viva voz, pues sentía que si lo dejaba de hacer por algunos segundos, aquella cosa regresaría. Amaneció, y al primer rayo de luz que se asomó entre las nubes, Juan salió rápidamente para regresar a su casa. Mientras corría por el sendero donde la carreta los había subido, tuvo una extraña sensación de que algo lo perseguía. Escuchaba cómo detrás de él crujían las ramas. Inclusive, cuenta cómo pudo ver que algo le arrojaba piedras por detrás, pero él no se detuvo. Juan rápidamente logró llegar a su hogar donde había subido la carreta primeramente. En medio de ese camino podía ver a lo lejos su casa. Exhausto llegó ahí. Se encerró. Le contó esto a su esposa e hijos, quienes le creyeron sin dudar. Esa noche, mientras todos dormían, Juan no lograba conciliar el sueño. Veía por la ventana el exterior a la calle. Volteaba hacia el monte que se alzaba ante todo el poblado. Fue cuando escuchó que el sonido de una carreta se acercaba, a lo que divisó como una carreta conducida por un hombre envuelto de pies a cabeza se estacionaba frente a su casa. En la carreta aún traía consigo a 2 hombres. Allí se quedó parada hasta que Juan se fue con temor a dormir a un lado de su esposa. Juan menciona que la carreta se presentó más veces, hasta cumplir los 7 días. Él podía sentir cómo se estaba volviendo loco poco a poco, así que decidió ir a renunciar al proyecto, pues mencionó que ya no quería saber nada al respecto. Sin embargo, se dice y se cuenta que entre las calles de Ostotipaquillo aún se escucha una carreta, la cual ya lleva encima a más personas, y que aquello que la conduce es la mismísima muerte. Juan ya no vivió más en aquel lugar, en Ostotipaquillo. Lo último que se supo de él fue que se fue a vivir con sus hijos y su esposa a un poblado de Arandas, Jalisco.
Muchos aseguran y hacen mención de estas y muchas otras historias de este poblado de Ostotipaquillo. Este lugar que cuenta muchas historias que se frecuentan entre los lugareños, y todos concluyen con una recomendación para todo aquel que quiera visitar este lugar: que no se atrevan a ir de noche, mucho menos hablar con desconocidos, y menos dormir en medio de aquel monte, pues es ahí donde los demonios habitan, donde los demonios aparecen. Y todos coinciden en el olor. En el olor a azufre, el cual, con este olor, distinguen a aquellos demonios que están esperando ahí para poder llevarse a aquel que se haga el valiente de estar en este lugar de Ostotipaquillo. Juan tal vez se libró de que el demonio se lo llevara, pero aseguran que algunos otros no han corrido con la misma suerte, ya que ahora se les ve arriba de aquella carreta. No te vayas, porque en Desvelados tenemos más crónicas del más allá.